¿Qué tal, jóvenes? A continuación vamos a hacer el tema del capítulo 5, cuyo tema será insertar funciones en la hoja. Veremos las funciones matemáticas, estadísticas de fecha y hora, así como asignar nombres a un rango de celdas. Bien, vayamos entonces al tema. Al finalizar este capítulo 5, identificaremos y aplicaremos las funciones básicas para realizar cálculos matemáticos, estadísticos de fecha y hora, tanto como suma, promedio, máximo, mínimo. Contaremos grupos de celdas y también utilizaremos lo que son las fechas, funciones de fecha y hora como hoy y ahora. Bien, vamos a desarrollar el tema entonces, iniciando. Toda función está conformada por dos partes: el nombre de la función y seguida de los argumentos. Hay funciones que no tienen argumentos, como lo son la función hoy, solamente tienen la parte del nombre, pero no tienen argumentos. Pero la mayoría de funciones sí tiene argumentos, como podríamos ver con la función suma. Tiene varios argumentos, un máximo de 255. La función redondear tiene 2 argumentos. La función max, varios. Min, promedio, contar, contará también tiene muchos argumentos. Bien, entonces siempre una función está conformada por el nombre de la función y los argumentos. A continuación, lo que voy a explicar tanto para la función suma me va a ayudar para poder trabajar más adelante la función max, min, promedio, contar y contará con la misma lógica. ¿A qué me refiero con la misma lógica? Cuando los datos se encuentran consecutivos, por ejemplo aquí estos datos, ¿sí? Se encuentran consecutivos, uno seguido del otro, no se encuentran dispersos. Cuando se encuentran consecutivos, tengo dos opciones de hacer: o escribir igual suma, que vendría a ser el nombre de la función, abro paréntesis, y seleccionar con cruz blanca desde la primera celda hasta la última celda, cerramos paréntesis. No se ve bien por lo que el borde es celeste, pero aquí lo podríamos visualizar. Bien, haríamos un enter y ya estaría la suma. Otra forma, una segunda forma, es seleccionar los datos, incluido la celda donde quieres que aparezca la respuesta, y te vas a la pestaña inicio y en autosuma haces un clic y ya tendríamos la función suma. Voy a cambiarle un momento el color. Y ya vemos entonces que me aparece el nombre de la función con sus argumentos. Otra tercera forma es hacer lo siguiente, es decir, igual suma, abro paréntesis e ir a esta pestañita que se llama insertar función. En insertar función nos va a aparecer el nombre de la función y los argumentos de los cuales yo quiero sumar. Como aquí se encuentran consecutivos, basta con seleccionar todos a la vez y le daríamos aceptar. Y lo mismo, tendríamos lo que respecta a la respuesta. Entonces hemos visto que hay tres formas de hacer la función suma cuando mis datos se encuentran consecutivos. Veamos otra opción. Cuando los datos se encuentran en hojas distintas, pero lo que quiero sumar está en una misma celda. Se me ocurre sumar este dato que viene a ser la suma. Ya he puesto acá, ¿no? Igual suma y seleccionar. O lo borro. Voy a decir igual suma y voy a sumar todos estos datos, tal cual habíamos explicado cuando los datos se encuentran consecutivos. Bien, ¿de qué otra forma podría haber hecho? Hubiera escrito igual suma, el nombre de la función, me voy a f de x y selecciono todos los datos que quiero sumar y le daría aceptar. Aquí no podría ser autosuma por lo que no se encuentra debajo, ¿sí? Bien, si nos damos cuenta, este resultado está en la celda G10, pero ¿de qué hoja? De la hoja
lunes. En la hoja martes también tengo en G16, perdón, aquí era G16. El martes también lo tengo en G16. El miércoles, el resultado del día miércoles, también lo tengo en G16. Jueves también está en G16. Viernes también está en G16. Entonces, cuando yo quiero sumar valores que se encuentran en distintas hojas, o sea, en las hojas lunes, martes, miércoles, jueves, hasta la hoja viernes, desde la hoja lunes hasta la hoja viernes, suma todos los datos que se encuentren en la celda G16. Es decir, porque mis datos que quiero sumar todos están en la misma celda. Entonces, únicamente cuando todos tus datos que quieres sumar están en la misma celda de todas estas hojas, yo lo que voy a hacer es igual suma, abro paréntesis y escribo el nombre de la primera hoja, dos puntos, el nombre de la última hoja. En este caso sería lo que es cerrar el signo de admiración e indicarle que sería la celda G16. Cierro paréntesis y enter. Entonces, ¿qué dije? ¿Cuál es mi número 1? Un único número. La suma tiene varios argumentos. Mi número 1, ¿cuál va a ser? De lunes, desde la hoja lunes hasta la hoja viernes, suma todos los datos que se encuentren en la celda G16. ¿Sí? Otra forma que no sería esa, yo podría haber hecho igual suma, abro paréntesis y me voy f de x y decir cuál es mi primer número. Vamos a decir lunes en G16. Mi segundo dato, ¿cuál es? En martes en G16. Hago un clic aquí para el tercer número, me voy al día miércoles G16, voy al cuarto, digo que sería el jueves G16 y diría el viernes en G16. Y ahí tendría, mira, el primer número es el lunes, el segundo es el martes, el miércoles, jueves, el viernes. Y le daría a aceptar. También estaríamos en el mismo resultado. Bien, entonces cualquiera de las dos opciones es válida. Cuando se encuentran en hojas distintas, pero se encuentran, o lo que quiero sumar, está en una misma celda. ¿Qué pasaría cuando tengo los datos en hojas diferentes, pero también en celdas distintas, es decir, en celdas diferentes? Entonces acá lo único que me queda es escribir igual suma, decir abre paréntesis, irme a la hoja del día lunes, selecciono, van a ser los datos verdes, selecciono y ven que se escribe lunes F19, punto y coma. Me voy a la otra hoja, selecciono el otro dato verde que se encuentra en otra celda, punto y coma, me voy a la siguiente, selecciono el dato que quiero sumar, punto y coma, y así sucesivamente voy a ir haciendo clic en la celda, pero siempre separadas por un punto y coma para pasar recién a la siguiente. Ya en la última que he seleccionado la hoja viernes, que está en la celda G14, ya no iría punto y coma, sino cerrar paréntesis y enter. Y ahí tendríamos el resultado. La otra forma era utilizando, y hemos explicado, f de x. ¿Cuál será mi primer número? Digo, en la hoja 1, perdón, la hoja lunes, la celda verde. Hago clic en el número 2. Ese número 2, ¿quién va a ser? Lo del día martes, en esta celda. El número 3, ¿quién será? Lo de la hoja miércoles, en esta celda, en C8. ¿Quién será el número 4? Lo del día jueves, en esta celda. Y por último, mi número 5 va a ser lo que tenga en la hoja viernes, en la celda G14. Le doy a aceptar y ya estaría. Me va a dar lo mismo. Bien, entonces eso me va a funcionar tanto para mí en suma, max, min, promedio, contar y contar. Cuando yo tengo celdas, se encuentran en la misma hoja, estamos viendo que estoy en la hoja funciones,
Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo igual suma, abro paréntesis, perdón, aquí este es el día. Igual suma, abro paréntesis, y con la tecla control yo podría ir, en primer lugar selecciono la primera celda. Voy a cambiar el color de la celda un ratito para que se pueda visualizar y luego volvemos a explicar. Ya está. Decimos entonces igual suma, abro paréntesis y selecciono el primer número con el mouse. Ya está. Presiono la tecla control y no lo suelto. Recuerdan que la tecla control era la que me permitía seleccionar varias celdas. Entonces presiono control y voy haciendo clic sin soltar el control. Voy haciendo clic en las distintas celdas que quiero sumar. Cierro paréntesis y enter. Y eso sería el resultado. Bien, esto yo lo puedo aplicar para las distintas funciones. Se me ocurre, voy a seleccionar hasta acá, no quiero suma, me voy a inicio y en autosuma elijo quiero el promedio. Entonces lo que me hace es el promedio de esas celdas. A lo mejor no quería el promedio. Selecciono todas las celdas, me voy a inicio, me voy a autosuma y elijo el máximo. Lo mismo, igual max de todas estas celdas. Vemos que el max lo que me hace es devolverme el valor más alto. Y lo mismo, ¿no? Selecciono todo esto, me voy a inicio, autosuma y elijo min y tendría el mínimo de todas estas celdas que se encuentran consecutivas. Aquí, cuando las celdas se encuentran en distintas hojas, pero su valor estaría en la misma celda, ¿no? Las del verde, en G16, en el martes G16 y así sucesivamente. Cada celda que quiero sacar el máximo o el promedio se encontraría en G16. Entonces aquí no sería suma, sino yo podría haber dicho max. Y también me devuelve el valor máximo entre las 5 hojas. O podría haber dicho igual min. En fin. Bien, entonces eso es entonces en cuanto a la lógica que yo puedo aplicar cualquiera de las formas. Las dos más utilizadas es escribirlas o ayudándome con f de x. Bien. Veamos aquí lo mismo, ¿no? Cuando quiero sacar el promedio de distintas hojas en distintas celdas, diría igual promedio, abro paréntesis, me puedo ir f de x y decir cuál es el primer valor. Me voy a la hoja 1 y selecciono la hoja lunes. ¿Cuál será el número 2? El que se encuentra en la hoja martes. ¿Cuál será el número 3? El que se encuentra en el día miércoles. Y así sucesivamente hasta llegar al número 5, que sería el día viernes. Y ahí tendríamos entonces el promedio. En conclusión, yo puedo aplicar cualquiera de las formas, ¿sí? Dependiendo de la realidad. Dos puntos cuando son consecutivas y siempre son separados por puntos y comas. Si se dan cuenta, cuando son ya sean en celdas separadas o en hojas separadas, ¿no? Acá lo mismo. Igual, por ejemplo, si me ocurre min, voy a ver el valor mínimo de todos, 45. Igual max, el valor más alto, o podría haber dicho igual promedio. Bien, listo. Vamos a ver un poquito más de funciones. Vamos a ver ahora la función redondear. Contar, contará igual hoy y ahora. La función redondear lo que hace es, obviamente, redondear un número cualquiera a una determinada cantidad de decimales.